Un saludo a usted y también a los colegas asambleístas y a todos quienes nos escuchan. Estamos frente a este debate que, como se ha escuchado de parte de la ponente y de quienes han participado, es nuestra obligación de asambleístas contribuir al debate para que se logre precisamente una articulación de la norma con lo que es evidente está ya en funcionamiento, y me refiero a la Ley Orgánica de la Función Judicial, en cuyos artículos del 285 al 294 ya establece y regula el funcionamiento y mandato de la Defensoría Pública. Esto está vigente. Por lo tanto, yo también me sumo a insistir en que tenemos dos opciones y tenemos que decidir: incorporar el contenido de la propuesta de esta ley orgánica de la Defensoría Pública como un capítulo completo en el Código Orgánico de la Función Judicial, o desarrollar la ley orgánica propia de la defensa pública. Recordemos que la disposición transitoria primera de la Constitución establecía 120 días para tener la ley orgánica de la función judicial y 360 días para la ley de la Defensoría Pública. Más, en marzo del 2009 ya se promulga este Código de la Función Judicial y en el mismo se regula el funcionamiento de la Defensoría Pública. Es decir, si no estaba de manera integral esta regulación en una norma o una ley autónoma, sin embargo, ya en marzo del 2009 se regula, porque ahí está precisamente la naturaleza jurídica de la Defensoría del Pueblo como como un organismo autónomo de la función judicial, establece las funciones de la Defensoría Pública, establece en el 287 la elección del defensor o defensora pública general, establece el reemplazo y la subrogación de los defensores públicos y agentes fiscales, establece las oficinas territoriales, los servicios de defensa y asesoría jurídica gratuita, el registro de los consultorios, la evaluación de los consultorios. Entonces, esto da cuenta precisamente de que nos toca tomar decisiones toda vez que estamos tratando ya la ley orgánica de la Defensoría Pública, y no puede ser que tengamos unas normas que regulan a esta entidad en el Código de la Función Judicial y otras en esta ley de carácter autónomo. Por lo tanto, sí, entiendo que ese es parte del debate, ¿no? Se ha dicho acá la importancia, o que estamos en deuda como legislativo. Yo al menos considero, ¿no es cierto?, de que de pronto esta ley autónoma es necesaria, pero tenemos que articular lo que es la ley de la función judicial con este organismo autónomo a efectos de tener normas claras y que cumplan el objetivo precisamente de lo que aquí se ha planteado, lo que justifica que la ley esté vigente o que tenga el carácter de autónomo. Otro de los temas que quería referirme, presidente, es al hecho de que existen dos entidades de manera muy específica que dan cuenta de que pueden patrocinar o tienen su ámbito de competencia es el patrocinio en todo lo que significa las garantías jurisdiccionales. Esas dos instituciones es tanto la Defensoría Pública como la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, yo sí considero que deberíamos aprovechar este debate, la discusión de esta ley, a efectos de establecer inclusive la competencia constitucional concurrente de estas dos defensorías cuando se trata especialmente de patrocinar lo que son la defensa y protección de derechos humanos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Me parece que hay que entonces establecer necesariamente niveles de coordinación, de cooperación con la Defensoría del Pueblo para que se establezca a través de acuerdos interinstitucionales esta capacidad y esta competencia concurrente respecto a lo que es patrocinar la materia
de derechos constitucionales. Coincido con lo que acaba de decir la asambleísta Marcela Aguiñaga. La Defensoría del Pueblo, según mandato constitucional, tiene competencia en todas las materias. Eso dice la Constitución. O sea, que no es que podemos ni siquiera estar en debate eso. O sea, no podemos particularizar el tema penal o no penal. No podemos, creo que fue un asambleísta que decía, ¿no es cierto?, tiene que limitarse las materias porque hay problemas con el ejercicio, con el libre ejercicio profesional de los abogados. Por lo tanto, si nosotros en la norma se argumentaba, creo que fue el asambleísta Olivo, tenemos la capacidad de limitar en qué materias nomás la Defensoría Pública actúa y cuáles las otras para que no enfrente un poco esta especie de lo que así se ha percibido lastimosamente, ¿no?, como una desleal competencia de defensores públicos frente al libre ejercicio profesional. ¿Quién quita al trabajo a quién? Y de eso no se trata. Hay que tener claramente que la Defensoría Pública tiene un mandato constitucional y ya se ha insistido acá, y que es bajo este concepto que me parece que tiene que quedar claro, este enfoque. O sea, aquí el principio es acceso a la justicia, justicia de calidad, justicia gratuita, justicia con igualdad de oportunidades para todos y más que todo acceso a esa justicia para sectores sociales que tienen vulnerabilidad y que pueden caer en esa indefensión. Está muy claro entonces que frente a brechas de desigualdad social y económica, la Defensoría es la entidad encargada justamente en toda materia de garantizar el acceso a la justicia de calidad y de forma gratuita. Por eso es que es importante señalar de que no se trataría de una situación de competencia, sino más bien de identificar la responsabilidad y la garantía que tiene que prestar el Estado para aquellos sectores vulnerables en el ámbito económico, en el ámbito social, dadas estas brechas de desigualdad, puedan tener acceso a esta justicia. El otro punto que me parece importante es algo que aquí ya se ha señalado, ¿no? Y que es, no sé si podríamos seguir, es respecto a los consultorios jurídicos gratuitos que también está bajo la competencia de la Defensoría Pública. Al respecto, yo quiero señalar lo siguiente. Miren, hay un mandato constitucional que tienen las universidades, ¿no? Y está establecido, no sé si es que es el artículo 193, en donde de manera clara establece que las universidades, las instituciones de educación superior, especialmente las que tienen las carreras y las especialidades de jurisprudencia, tienen la obligación de establecer estos servicios de defensa y asesoría gratuita. Por lo tanto, no es el hecho de que las universidades lo pueden hacer o dejar de hacer. Yo creo que tanto las universidades como la propia Defensoría Pública tienen esos mandatos, pero no se trata de entender quién subordina a cuál. De eso no se trata. Se trata, ante todo, de acordar criterios de acreditación y estándares de evaluación con los consultorios o para el funcionamiento de estos consultorios jurídicos gratuitos de las universidades y también de lo que se denomina la red complementaria para la defensa jurídica pública. Yo creo que si nosotros tomamos en cuenta lo que dice el artículo 193 de la Constitución respecto a las universidades, que tienen las facultades de jurisprudencia, y el 255, ¿no?, que determina esa autonomía de las universidades, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en donde establece básicamente la razón de ser de la universidad, y es el hecho de que son su misión
la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad, lo que podemos es encontrar una convergencia en lo que es la responsabilidad de la Defensoría Pública con las universidades en esto que es la vinculación con la sociedad. No se podría entender de otra manera que el CASES, como el organismo de aseguramiento de la calidad, deje a un lado lo que es la vinculación con la sociedad en el caso de las facultades de jurisprudencia, cuando estas son parte de estos proyectos vinculados a la ciudadanía, vinculados a la comunidad, que es precisamente los consultorios gratuitos. Por lo tanto, lo que se plantea es más bien la posibilidad de esta coordinación interinstitucional, y esta coordinación implica establecer previamente la acreditación y los estándares de evaluación para los consultorios jurídicos. Yo creo que el CASES, que representa en el organismo evaluador del aseguramiento de la calidad, puede contribuir a establecer estos criterios de acreditación y estándares a efectos de que estén completamente convenidos y eso sea lo que norme la posibilidad del funcionamiento de estos centros, pero al mismo tiempo garantizando la calidad y la efectividad que tienen cuando están al servicio justamente de los sectores vulnerables. Porque estar a disposición de los sectores vulnerables no implica cualquier patrocinio, no implica cualquier centro de atención gratuita, implica el mejor, implica la calidad, implica la responsabilidad en el servicio jurídico y jurisdiccional. Por lo tanto, o sea, esto no es quién impone a quién o si la universidad, como si la Defensoría Pública sanciona a los consultorios, por lo tanto también a los profesionales, sino el que se evalúa y se garantiza calidad, oportunidad, acceso a la justicia en este servicio gratuito. No sé si podríamos entrar a otro aspecto que me parece fundamental. Entonces hay una propuesta referente a lo que es la coordinación y cooperación de estos consultorios jurídicos gratuitos, que son atribuciones de la Defensoría Pública y que están básicamente contenido en dos observaciones del informe de la Comisión Especial AMPETRA en el diagnóstico institucional que hicimos a la Defensoría Pública. Me refiero básicamente a la necesidad también de ir buscando defensa pública especializada, porque lo que nos pasó, precisamente esa es parte de la evaluación de este informe de AMPETRA, es haber encontrado la más mínima actuación en patrocinio y asesoramiento jurídico en casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. De cerca de 7,000 casos, no llegaban a 10 la intervención de la Defensoría Pública. ¿Y dónde estaban estos casos? Precisamente en sectores vulnerables. Entonces, tenemos que evaluar en qué medida esa presencia del defensor público, cuando se trata de víctimas de violencia, cuando se trata de problemas relacionados a mujeres, a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las personas con enfermedades catastróficas de alta complejidad, a las personas con movilidad humana, a los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y montubios. O sea, realmente tiene que haber una Defensoría Pública especializada y que al mismo tiempo tenga la capacidad de dar seguimiento, porque si no se tiene el seguimiento, simplemente los defensores públicos asisten a las audiencias y se olvidan de los casos. Esa es la principal observación que se hizo a la Defensoría Pública en la comisión AMPETRA. Asistieron a muchas audiencias, pero se olvidaron al salir de la audiencia ya del caso. Por lo tanto, estamos
también proponiendo la coordinación y la cooperación con los consultorios jurídicos gratuitos en las atribuciones de la Defensoría Pública, pero básicamente en esta especialidad que nos permita realmente tener no solamente un poco el tema de la valoración o del funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos, sino también de que a partir de esa acción y competencia específica que tiene la Defensoría Pública, se pueda hacer investigación de casos, se pueda hacer determinación de política pública y se pueda hacer, ante todo, una sistematización de los casos que permita inclusive contribuir a que se vaya generando normativa secundaria respecto a estos temas. No sé si que con esto, o sea, podríamos más bien pedir el hecho de que la propia Comisión de Justicia pudiera, para el segundo debate, quizás reiterando en esta necesidad de que la competencia para acreditar y para evaluar en el ámbito jurídico y jurisdiccional no esté ajena a también la posibilidad de la investigación y la determinación de política pública y básicamente en el ámbito de la vinculación con la comunidad, tratar estos temas que son muy específicos cuando hablamos de sectores vulnerables. Saludo el tratamiento de esta ley. Sin embargo, yo creo que hay que tomar decisiones. No podemos estar reformando el Código de la Función Judicial, en donde existe todo un capítulo que regula la Defensoría Pública, y por otro lado también debatiendo una ley de carácter autónoma. Hace falta entonces ponerse de acuerdo y efectivamente mejorar a través de la norma el servicio o contribuir a fortalecer este servicio de la Defensoría Pública. Sí, coincido en que se puede también convocar a actores como quienes hacen el libre ejercicio de la profesión, porque pueden ayudar o pueden contribuir a efectos de superar esto que en la percepción de estos amplios sectores de los colegios, especialmente de abogados, da cuenta como que la Defensoría del Pueblo restringe su capacidad de acción en el libre ejercicio. Yo creo que sería importante contar con el criterio de estos sectores. Por el contrario, en mi caso, haré llegar por escrito las observaciones que a breves rasgos he podido expresarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Esa era la intervención de la asambleísta Silvia Salgado, representante de la provincia de Imbabura. Manifestó en su participación la asambleísta Salgado que debe haber coordinación interinstitucional entre la Defensoría Pública y los organismos responsables de la